Mi nombre es Yasmina Ruiz y el artículo que he elegido son los escolares diagnosticados con trastorno del espectro autista y víctimas de acoso escolar, una revisión sistemática. El estudio pretende hacer una revisión de los estudios que se han realizado acerca del trastorno del espectro autista en relación con el bullying y ver qué incidencia ha tenido el cambio de concepción del TEA, los avances que se han tenido en la inclusión de estos alumnos y los programas que se han llevado a cabo en detección e intervención con el alumnado TEA. Se han tenido en cuenta 29 estudios, seleccionados un total de 383, que se han recopilado de bases como el Scopus a nivel internacional y el WOS y el SIS a nivel nacional. Para la selección de los estudios se han tenido en cuenta una serie de criterios de inclusión, que se traten de trabajos científicos en relación a la publicación y revisión, que tengan como objeto principalmente la intimidación y el acoso, que se base en menores o adolescentes diagnosticados de TEA, que estén enmarcados en el ámbito educativo, aunque provengan del sanitario, y que sean artículos publicados con fecha posterior al 2014. Se han excluido todos aquellos estudios basados en capítulos de libros o resúmenes de congresos, que la muestra esté basada en adultos, que se traten de revisiones, metaanálisis, intervenciones, que el tema principal no sea el acoso y que se basen en publicaciones anteriores al año 2014. Como resultados del estudio, se han tenido que en los últimos 5 años, según este artículo, no se han realizado o son escasas las investigaciones que se han realizado en relación al TEA y al acoso escolar. En todas se han tenido en cuenta una muestra inferior a 450 participantes. La información recogida, aparte de los alumnos, proviene de padres y de profesores. Se han enmarcado en la etapa de educación infantil y primaria y se han basado tanto en centros ordinarios como de educación especial. Los 29 artículos que han tenido en cuenta se han realizado en Estados Unidos, Canadá, Australia, Corea del Sur, Reino Unido y los Países Bajos. Para analizar los datos se han tenido en cuenta 3 categorías. Una de estas es la comprensión del acoso por el alumnado TEA. Hay 6 estudios que han recogido este aspecto y consideran que el 33,3% de los estudios consideran que los alumnos TEA entienden las características del acoso. Sin embargo, un 50% de estos estudios consideran que los alumnos con TEA entienden el acoso, pero no al mismo nivel que sus compañeros. El 16,7% consideran que no comprenden de manera adecuada las situaciones de acoso. En cuanto a las tasas de incidencia, vemos como 11 estudios consideran que el alumnado TEA sufre más acoso que el resto de compañeros. Otros estudios consideran que hay una ocurrencia similar. En cuanto a la perspectiva de los padres, 2 estudios consideran que hay mayores niveles de acoso entre el alumnado con trastorno del espectro autista y un estudio considera que hay una menor incidencia. También se habla de ciberacoso, en el que se ve que hay una menor prevalencia entre el alumnado TEA, que hay menor porcentaje de ciberacosadores y que la diferencia no se basa simplemente en la prevalencia, sino en la comprensión del acoso. En cuanto a los roles implicados, son víctimas, acosadores o espectadores, parece que hay un mayor porcentaje tanto de acosadores y víctimas en relación a los compañeros sin diagnóstico. Otros estudios consideran que hay menos agresores, pero el mismo número de víctimas, y otro estudio considera que hay mayor número de víctimas, pero solo en el caso de las niñas. En cuanto a los factores predictores,
no se llega a una conclusión en relación a la severidad de los síntomas, no se vea que esta influye. Las emociones pues presentan las mismas emociones que el resto de los compañeros sin diagnóstico: ira, miedo, culpa, vergüenza. En cuanto a las relaciones sociales, se ha visto que si existen relaciones positivas, relaciones sociales positivas, estos alumnos se ven menos implicados en situaciones de acoso. Y el tema del tipo de escolarización, no hay resultados que evidencien que se promueva más en educación ordinaria o en educación especial. En cuanto a las limitaciones del estudio, vemos que siempre se han tomado muestras inferiores a 450 participantes. Además, se ha utilizado una metodología muy diversa: entrevistas semiestructuradas, vídeos, viñetas. Además, se tiene en cuenta un número muy reducido también de estudios y realizados en países muy diversos. Debido a la prevalencia del TEA en varones, la mayoría de los participantes correspondían a este sexo. También se ha tenido en cuenta una franja de edad muy amplia y se basaban en la educación primaria y secundaria, y no se ha tenido en cuenta la etapa de educación infantil. También la información proveniente de muchos estudios venía de terceros, de familiares, de padres, de los educadores, y hay una gran variedad en los tipos de escolarización. Se basaban en educación ordinaria y en educación especial. En cuanto a las posibles perspectivas o líneas de futuro, se ve la necesidad de realizar estudios más amplios y que cuenten con una muestra mayor de alumnos con TEA. También la metodología debe ser más homogénea, adaptada, y que permita obtener conclusiones más precisas en relación principalmente a la comprensión del alumno TEA, ya que por sus limitaciones, tanto de la comprensión de las situaciones de acoso como las limitaciones que tienen en comunicación, vemos cómo va a incidir. En cuanto además a la necesidad de perfeccionar los programas tanto de detección como de intervención del acoso, y no solo dirigido al alumno TEA, sino al resto de alumnado. En cuanto a la valoración del estudio, vemos que no ofrece una respuesta concluyente a ninguno de los aspectos que ha tratado. La muestra, además, que se ha tenido en cuenta, es muy escasa, por lo que los resultados no son suficientes. Además, que el alumno TEA sea en muchas ocasiones el que dé la información acerca de la situación de acoso, se puede llegar a pensar que existen muchos casos de bullying que se pase por alto debido a las limitaciones de comprensión y de comunicación, y que en muchos casos la información proviene de los padres. Esta puede estar un poco distorsionada. Y tampoco se ha tenido en cuenta la variabilidad en cuanto a la severidad de los síntomas que caracteriza al alumnado TEA.